en el grupo, no sé si es cierto o no, pero no sé si habrán quedado dudas sobre la clase anterior, ¿no? O sea, por eso quería consultar cuántos tienen alguna duda, algo que no se haya entendido de todo el avance que hubo sobre teoría del consumidor, el productor y cómo se unía al final, ¿no? O sea, si normal pueden levantar la mano, quizá quedó alguna consulta, para poder también tomar un poco más de tiempo y explicar, y aprovechar en explicar eso mientras estamos desarrollando esto de monopolio, ¿no? Somos 20, bueno, 25, 24, 24 alumnos. Entonces sí quedó claro, parece. Ya vamos a ver, ya. De todas formas, vamos a desarrollar este tema eh, de una forma un poco más ordenada, ¿no? Me parece también que quizá hubo alguna confusión en cuanto a los términos que se usaron, quizá algunos que se confundieron por ello, pero vamos a ver si cambiando un poco lo que es algunos términos se entiende más, ¿no? Bueno, primero, comenzar con esto de acá, ¿no? Los que les mencioné antes, del monopolio. Ya habíamos pasado por lo que es competencia perfecta, lo cual requería conocer todo lo que es oferta, demanda, ¿no? Cómo al final se llega a una función bueno, a una curva de oferta o a una oferta, ¿no? Dependiendo del caso. Y por el otro lado, cómo se llega a una demanda, a una curva de demanda. Entonces, la idea aquí es, vamos a organizar todo esto de aquí en partes, ¿no? Eh, Desarrollar eso, cómo se llega a la demanda, a la oferta, pero también mostrando progresivamente los supuestos que se consideran para el modelo, ¿no? Así que por eso estoy poniendo aquí primero monopolio y la primera parte, que es de supuestos. En competencia, quizá también ya han visto, se menciona varios supuestos, como son lo que es bienes privados, no existe asimetría de información. em, ¿Qué otros supuestos también se ponen en competencia perfecta? Pues no hay externalidades, ¿no? Todo lo que son fallas de mercado. Sin embargo, estos supuestos se pueden poner, digamos, progresivamente mientras uno va avanzando los modelos. Así que ahorita voy a poner solamente aquellos que permitan entender, ¿no? Cómo se construye el monopolio. Entonces, ustedes tengan en cuenta que esos supuestos obviamente están, ¿no? Pero aquí voy a poner los más importantes, digamos, o los más, con los que más se va a trabajar en el modelo, ¿no? Primero, vamos a comenzar con el lado de los consumidores. Como ustedes recuerdan, en competencia perfecta habían, podríamos decir, infinitos consumidores o infinitos productores, ¿no? Y la primera diferencia que parte como un supuesto para el monopolio es que la cantidad de consumidores se va a mantener, ¿no? Que es similar a la de competencia perfecta, que tiene infinito, o bueno, o es un número muy grande o lo suficientemente grande. Y en el caso de empresas, ¿no? Ese número que también puede tenderse a un número grande, al final va a reducirse a uno. Por ello se pone que empresas solamente va a ser uno, ¿no? Luego, hay que, o se va a poner como otro supuesto también, y aunque suene obvio, ¿no? Es que los agentes van a ser racionales. Y esto lo menciono también acá porque si bien en microeconomía todos los modelos que se desarrollan, micro 1, micro 2, micro 3, se asumen lo que son agentes racionales, después en lo que es macro, a veces hacen modelos donde también esto ya cobra más relevancia, ¿no? Entonces, bueno, al menos es lo que estoy viendo también ahorita con el curso que estoy llevando, así que mejor tenerlo claro, ¿no? Eh, para que después no haya, digamos, confusión y se crea que en todos los modelos siempre va a ser así, ¿no? ¿Qué significa que los agentes sean racionales? Que van a maximizar una función objetivo. Consumidores, utilidad, productores, beneficio o minimización de costos, ¿no? Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Otro supuesto importante aquí va a ser que la demanda de mercado va a ser ceteris paribus, ¿no? Que solamente va, ustedes recuerdan, ¿no? La demanda del consumidor, de un solo consumidor, sí o sí viene de un problema de maximización donde selecciona las cantidades óptimas de de todos los bienes dentro de una cesta, ¿no? Y al final, eh,
cuando uno calcula la demanda marshalliana para uno de esos bienes, esa demanda marshalliana depende de su precio y del precio de los demás, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo del ingreso que tiene. Pero cuando se amplía esto a lo que es demanda de mercado, ceteris paribus, el supuesto de ceteris paribus va a ser de que se va a omitir todas las demás variables que no sean el precio de ese bien. Es decir, si antes habían una cesta compuesta por dos bienes, la demanda marshalliana dependía del precio, de su precio, el precio del otro bien y de su ingreso, ¿no? Pero al momento de agregar, ya no va a depender del precio del otro bien y del ingreso, solamente de su propio precio. Esto lo vamos a poner algo así. X sub 1, que va a depender solamente del precio 1. Y estamos hablando de la demanda de mercado. Ojo, no confundir con la demanda del consumidor, ¿no? Porque esa sí viene de un problema de maximización, eligiendo entre distintas alternativas. Otro supuesto, bueno, la técnica de producción, ¿no? Y esto ya es entrando a la teoría del productor, es que este va a utilizar dos factores productivos, ¿no? Para este caso, para usar una simbología un poco más neutral, digamos, voy a hacer que esos dos factores sean Z1 y Z sub 2, que sería, por ejemplo, el trabajo y capital, ¿no? Tranquilamente se puede extender otros factores, Z3, Z sub 4, que pueden ser, no sé, materia prima o no sé qué otros factores también pueden incluir, ¿no? Pero para este modelo en particular, y como vieron también en la clase del profesor, se van a considerar dos factores. Otro, y importante, es que se va a asumir que se cumple la ley de proporciones variables. ¿Qué dice esta ley? Ya lo hemos visto, ¿no? Básicamente, que... ¿dónde está? Ya. Simplemente va a ser que la función de producción de corto plazo, recuerden, ¿no? Tenga esta forma. Voy a ponerlo más delgado. Que la función de producción de corto plazo tenga esta forma. Quiere decir que al inicio tenga rendimientos crecientes, ¿no? O sea, una productividad marginal creciente, y luego desde cierto punto comience a disminuir. Eso quiere decir la ley de proporciones variables. Eso también lo hemos visto, ¿no? Y otro supuesto, simplificador también, y bueno, bastante razonable utilizarlo, es que las funciones de gasto lineales, tanto en el mercado de bienes como el de factores, son lineales. Funciones de gasto lineales en el mercado de bienes y factores. Y esto simplemente es que cuando uno habla de gasto por el lado del consumidor, es que cuando va a elegir una cesta, se va a enfrentar a precio 1 X1 más precio 2 X2. Y cuando hablamos de una empresa, se va a enfrentar a W sub 1, que es la retribución del factor productivo Z1, ¿no? Y igual, ¿no? W2, Z2. Ahora menciono esto porque tranquilamente uno podría poner funciones que no son lineales, ¿no? Por ejemplo, precios que van aumentando conforme se va consumiendo más. Por ejemplo, lo que son, ya también lo habrá mencionado el profesor, imagino, ¿no? Tarifas de agua potable, ¿no? En el caso usa, por ejemplo, a medida que se consume más en bloques, se va cobrando también una tarifa mayor, ¿no? Pero en este caso no se va a considerar eso, solamente precios lineales. Entonces, eso en los supuestos, ¿no? Entonces, todo se va a desarrollar conforme se cumplan esos 7 supuestos que estamos poniendo. Ahora vamos con el modelo, ¿no? La idea es más o menos que se entienda el procedimiento matemático de lo visto en clase con el profesor. Entonces, vamos a ir desarrollándolo de a pocos, ¿no? Como hemos visto también en parte de la clase pasada. A ver. Ya. Para nosotros entender, digamos, el monopolio, tenemos que interiorizar, ¿no? De que se trata de una estructura de mercado. Entonces, como tal, tenemos que conocer tanto el lado de la oferta como el lado de la demanda.
Y como les mencioné en la clase pasada, para obtener la demanda de mercado, oferta de mercado, hay que analizar desde la teoría del consumidor y del productor individual. Entonces, todo lo que es desarrollo de monopolio siempre es primero, o siempre proviene de un problema de optimización de los consumidores y de los productores, ¿no? Por ello, nosotros vamos a comenzar con esto de acá, con una primera parte de demanda de mercado. Vamos a analizar primero la demanda de mercado para ver qué información se puede tener de ahí y luego juntarlo con la oferta de mercado. Y así ya obtenemos lo que es el equilibrio de monopolio, ¿no? Similar a competencia perfecta, casi la misma idea. Entonces, en mercado, ustedes ya habían visto, ¿no? Lo que hace el consumidor. No, perdón, para hablar de demanda de mercado tenemos que comenzar con el consumidor, ¿no? Por eso acá voy a poner acá primero demanda del consumidor. Y esto ya lo hemos visto, ¿no? La clase pasada, que el consumidor solamente maximiza una función de utilidad. Para ese consumidor, y vamos a asumir que existen solamente dos bienes dentro de esta cesta, ¿no? Dos mercancías. Y siempre está sujeto a una restricción presupuestaria. Hemos asumido gastos lineales, por lo tanto, va a ser precio 1, X1 más precio 2, X2. Y como pueden ver, ¿no? Acá la utilidad va a depender de cuánto consuma el consumidor, valga la redundancia. Por lo tanto, las variables de control van a ser esos mismos consumos, ¿no? Entonces, aquí ya ustedes saben, construyen su Lagrangiano, realizan o hallan sus condiciones No de se ve, primer profe. orden. Sí, ¿sí? No se ve, profesor. Sale. Ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto. Qué raro, qué raro. Bueno. Igual, cualquier cosa me avisan si otra vez no se ve, ¿no? Bueno, a partir de ese problema de optimización, ya ustedes saben, ¿no? Obtienen su demanda marshalliana. No se ve de nuevo, profe. Bueno, a mí me sale que no se ve, profesor, de verdad. A ver, un momento. Ok, vamos a ver si otra vez ocurre. Perfecto. Ujú. Entonces, a partir de este problema de optimización, ustedes obtienen su demanda marshalliana. Esto ya lo saben, ¿no? Que depende de precios, hemos dicho, de ambos bienes y de sus ingresos. Y aquí voy a usar esta notación, ¿no? Para ingresos. WI. Más que nada para hacer una distinción con cuando hablemos de demanda de mercado, ¿no? Y eso lo vamos a ver en un rato. Principalmente es para no confundir, porque si estoy usando el término I para consumidor, lo que estoy haciendo aquí es que el consumidor tome cualquier valor, ¿no? Puede ir desde el consumidor 1 hasta el consumidor I, hasta el I mayúscula consumidor, digamos, ¿no? Entonces, cualquier consumidor dentro de este rango va a ser el consumidor iésimo, ¿no? Iésimo, algo así, iésimo. Entonces, el I mayúscula lo estoy usando para determinar el último consumidor, digamos, ¿no? Entonces, aquí, para no usar I como ingresos, estoy poniendo W. Entonces, la demanda marshalliana está determinado por el precio del bien, el precio del otro bien que compone la cesta y de los ingresos del consumidor, o su riqueza, ¿no? Wealth en inglés. Igual pueden hacer su problema dual, ¿no? Tener la demanda hicksiana, juntarlos y así ver la ecuación de Slatsky, ¿no? Para ver el efecto de sustitución y el efecto ingreso. Pero como también han visto, el efecto total se captura aquí, ¿no? Y por el momento es lo que vamos a usar. Entonces, aquí recordarán, ¿no? Y es importante mencionarlo, es que con este problema de optimización vamos a obtener tres condiciones de primer orden, ¿no? Los dos primeros para cada uno de los bienes, derivando el lagrangiano respecto a x1 y x2, y el tercero derivando respecto a lambda,
el cual me da una expresión idéntica a lo que es la restricción presupuestaria, ¿no? Pero es importante recordar eso. Aquí hay tres condiciones de primer orden. Derivada del Lagrangiano respecto a x1, derivada del Lagrangiano respecto a x2 y derivada del Lagrangiano respecto al lambda, al multiplicador de Lagrange. Entonces, de estos tres ya saben, ¿no?, que su condición de optimización es que lambda sea igual a utilidad marginal del bien 1 respecto a su precio, ¿no? Y que también es igual a la utilidad marginal del bien 2 y su precio. Y así ya obtienen la igualdad, ¿no?, entre la tasa marginal de sustitución y la tasa objetiva de sustitución, o la razón de precios. Entonces, esto es por el lado de la demanda del consumidor, ¿no? Luego, ¿cómo llegamos al siguiente punto? ¿No? Ya tenemos la demanda del consumidor. Si tenemos estas condiciones, simplemente reemplazamos los datos, si nos da un ejercicio, por ejemplo, ¿no?, y los valores que obtengamos acá los reemplazamos en la expresión que nos quede también de acá de Lagrangiano, derivada del respecto al Lagrangiano, y así obtenemos nuestras demandas marshallianas para cada bien que compone la cesta, ¿no? En este caso, como tenemos dos cestas, sería demanda marshalliana del bien 1 y demanda marshalliana del bien 2. Por el momento vamos a quedarnos con esta de acá porque es la que nos interesa, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se llega al siguiente punto. Hemos visto la demanda del consumidor. El siguiente punto es la demanda de mercado. Sabemos que la demanda de mercado es simplemente una agregación, ¿no?, una suma horizontal de las cantidades consumidas, puesto que el precio es dado, ¿no?, para el consumidor. Entonces, para el consumidor iésimo, ¿no?, como les mencioné arriba, el consumidor iésimo quiere decir cualquier consumidor dentro de este rango, ¿no?, un número finito de consumidores. Acá está. Tenemos que su demanda marshalliana depende de esto. Voy a copiarlo mejor. Su demanda marshalliana es esta de acá, ¿no? Esta es su demanda marshalliana para el consumidor iésimo. Voy a ponerlo esto con I para que no haya confusión. I, ¿no?, la demanda marshalliana del consumidor iésimo. Entonces, nótese aquí, ¿no?, el 1 abajo va a indicar en todo momento que se trata del bien 1. Y lo estoy poniendo de una vez porque también posteriormente se pueden tratar casos de monopolio multiproducto, por ejemplo, donde se van a producir dos bienes. Entonces ya sería X1 y X2, ¿no? Y para no confundir la notación con bienes, se está poniendo en la notación de agentes económicos arriba. Si pongo I, va a referirse a lo que relaciona al consumidor, y si pongo, por ejemplo, XJ, va a ser información sobre el productor. En este caso, es la demanda marshalliana del consumidor iésimo para el bien 1, ¿no?, para que se entienda la notación. Entonces, esto es la demanda para el consumidor. ¿Cuál sería la demanda de mercado? Simplemente sería la suma, ¿no?, como había mencionado. La suma de las demandas de todos los consumidores, es decir, cuando el I minúscula va desde 1 hasta I, ¿no?, de todas esas demandas marshallianas, que depende de precio 1, precio 2 exógenos y el ingreso que tenga cada uno. Y esto al final, ¿cómo se puede expresar? De esta forma, ¿no? La demanda de mercado la puedo expresar así. X sub 1. Entonces, nótese aquí, ¿no?, para representar la demanda de un consumidor, estoy poniendo X sub 1 supra I, ¿no? Esta es la demanda del consumidor. Pero yo con este X1 estoy obteniendo la demanda de mercado, que simplemente va a ser la suma de todos estos. ¿Se entiende, no? Este X1 va a ser la suma de esto de acá. Entonces, X sub 1 supra I, la demanda del consumidor, y X sub 1, la demanda del bien 1.
Ya, pero o sea que X1 es la demanda de solamente, toda la demanda, o sea, la sumatoria de todas las demandas de los consumidores, pero solamente del bien uno. Sí, ajá. Ya. Solamente estamos trabajando con el bien uno, ¿no? Recuerdan aquí, problema de maximización, me obtiene la demanda, ¿dónde está? Acá está, la demanda de un bien, ¿no? La demanda de un bien, pero también puedo obtener la demanda del otro bien, ¿no? O sea, la demanda marshalliana del otro bien, pero para este caso, ¿no? Como son dos bienes distintos, cada uno de estos bienes va a estar, digamos, intercambiado en sus propios mercados. Entonces, este de acá va a pertenecer a un mercado y este a otro va a pertenecer a otro mercado. Entonces, este de acá es el que estamos trabajando, que sería la demanda de este único consumidor, el consumidor I. Y cuando nosotros agregamos esto para todo el mercado, simplemente vamos a sumar las demandas de cada uno de estos individuos por separado. Acá tenemos, acá tenemos la demanda de cada individuo y acá tenemos la suma de todas sus demandas, de todos los individuos. Y este de acá va a ser X1. Entonces hay diferencia, ¿no? Una cosa es X1i y otra cosa es X1. Esto es del consumidor y esto es del mercado, ¿no? Entonces, cuando yo ponga X sub 1, no estoy diciendo consumidor 1, ¿no? Estoy diciendo del bien 1. Y cuando indique supra, ¿no? Un indicador arriba, ese es el consumidor. O el productor si pongo J, ¿no? Si pongo I, en este caso es el consumidor. Entonces, sumando las demandas individuales, tengo la demanda total. Y sería este X sub 1. Y habíamos dicho que va a depender, ¿no? De precio, de las mismas variables que para el consumidor, ¿no? W en este caso, ¿no? Como estoy sumando todos, entonces el I también, el WI va a pasar a ser W, que es la suma de todos los ingresos de todos los consumidores. Y esto también lo vimos en la clase pasada, ¿no? Simplemente es una suma simple, ¿no? Entonces no está considerando para nada lo que son aspectos distributivos, ¿no? Es decir, qué consumidor tiene más ingresos que otro, ¿no? Simplemente te está sumando todos. Ahora, con esta demanda de mercado, retrocedemos a nuestro supuesto, ¿no? Y es importante. Habíamos asumido que la demanda de mercado es ceteris paribus, es decir, solamente va a depender de su precio y va a mantener todo lo demás constante. Entonces, por eso es que la demanda de mercado simplemente va a depender de precio, ¿no? Está asumiendo este de acá constante y este de acá constante, ¿no? Y así se llega a la relación solamente entre cantidad y precio, ¿no? Y esto, obviamente, ¿no? Se puede reescribir como precio en función de cantidad, ¿no? O la demanda inversa en este caso, ¿no? Simplemente es notación, o sea, se puede resolver, para lo que es el caso de monopolio, ¿no? Por ejemplo, se puede resolver tranquilamente optimizando esto de acá o optimizando esto de acá. Y se usa este de acá porque es más fácil, digamos, algebraicamente, ¿no? Por ello se usa esto de acá, es un motivo. Y el otro motivo es porque, a diferencia de esta, en competencia perfecta, cuando uno trata una función en términos de precio, es porque está asumiendo el precio como una variable que, cuya información se va a tener primero, ¿no? Y en caso de competencia perfecta, por ejemplo, un consumidor puede tener este precio como dado, o la empresa misma puede tener esto como dado, y en base a ese precio dado va a definir su cantidad. Pero en el caso de monopolio, este ya no va a tener el precio dado, o sea, ya no va a ser un precio aceptante. Entonces, lo que va a hacer el monopolio, en vez de trabajar con esto de acá, va a trabajar con esto de acá. El monopolio va a definir su precio. ¿Y cómo define ese precio? Definiendo antes cuánto va a producir. Entonces, lo que tiene que hacer el monopolio, si vamos a operar con este enfoque, es primero definir cuánto va a producir, para luego, en base a eso, va a definir su precio. Entonces, esto de acá, lo primero, ¿no? Primera
Primer aspecto importante. Y recuerden, ¿no? Esto de acá se cumple que como la demanda anterior tenía pendiente negativa, esta también tiene pendiente negativa, ¿no? Entonces, importante también recordar aquí esto de acá. La derivada del precio respecto a lo que se consume, ¿no? A la cantidad, es menor a 0. Y esto se va a usar, ¿no? No lo estoy poniendo por gusto, se va a usar. Ya, eso es lo primero. Entonces, hemos desarrollado el segundo punto, ¿no? Ya tenemos, esto de acá también lo voy a poner en cuadradito. La demanda del individuo o la demanda del consumidor. A partir de esta pasamos a la demanda de mercado, que es esta de acá. Y al final se puede transformar en esta expresión, asumiendo demanda de mercado ceteris paribus. ¿Qué otra información se puede sacar de la demanda? La elasticidad. Ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Elasticidad precio. ¿Cómo definimos la elasticidad precio? Era el valor absoluto, ¿no? Expresado en valores absolutos, era igual a menos el cambio porcentual de X cuando varía en 1% el precio, ¿no? Y esto se reescribía simplemente como la expresión que conocemos, ¿no? Derivada de X1 respecto a precio 1 por precio entre cantidad. ¿Se acuerdan, no? Entonces, perfecto, perfecto. Un momentito, por favor. Ya, perfecto. Entonces, esta es la elasticidad precio, digamos, ¿no? Cuando varía, o cuando tenemos expresado una función, o perdón, una demanda de mercado de esta forma, ¿no? Cómo varía la cantidad cuando varía el precio. Ahora, como nosotros estamos trabajando con esta versión, lo que nos interesa es ver cómo varía el precio cuando varía la cantidad, ¿no? Es decir, al revés, expresar esta elasticidad al revés, ¿no? Entonces aquí simplemente se consigue despejando o relacionando, ¿no? Esto con esto, pasando de un lado a otro. Esto de acá con este de acá. Si tenemos esta igualdad, entonces después se tiene, puedo pasar este precio a este lado, ¿no? Perdón, claro, esta derivada diferencial de precio aquí y la diferencial de cantidad también al otro lado, y quedaría al revés, ¿no? Sería diferencial o derivada de precio respecto a cantidad es igual al este de acá, ¿no? Que está aquí como numerador, pasa al otro lado dividiendo y quedaría de esta forma. 1 sobre la elasticidad. Elasticidad precio 1, X1 por precio entre cantidad. Entonces, esto es, digamos, me permite expresar los cambios en la demanda cuando varía la cantidad. En este caso, la cantidad producida, por ejemplo, ¿no? Por el productor. Esto también lo vamos a usar después. Así que ahí lo tienen, ¿no? Entonces ya tenemos otra información que se puede sacar de la demanda, ¿no? La elasticidad de precio. ¿Qué más se puede sacar de la demanda? El ingreso marginal. Recuerdan de su función de beneficios,
¿no? Profesor, Sí, una consulta, ¿qué quiere decir la ecuación, la ecuación, ajá, esa de ahí que acaba de escribir? este de acá es Así, solamente, cómo reordenamos esto de acá, ¿no? La elasticidad, que antes estaba expresada de esta forma. Lo que hacía esta forma de esta expresión de la elasticidad era medir variaciones en la cantidad respecto a precio, ¿no? Que era lo que usualmente se ve también en competencia perfecta y en una demanda también cuando está relacionada a este tipo, ¿no? Cantidad expresada en términos de precio. Pero en monopolio podemos trabajar con esto, ¿no? Normal, pero esto de acá, esta expresión la estamos usando también para facilitar un poco el desarrollo matemático, ¿no? El desarrollo algebraico. Y esto está expresado como precio en términos de cantidad. Entonces, al usar esta elasticidad y pasarla al otro lado, y también pasar esto aquí al otro lado, tengo la variación del precio ante variaciones en la cantidad, ¿no? Estoy trabajando con este de acá, ya no con este. ya, profe. Ajá. Como usted dijo, que para, para determinar el precio tiene que, o sea, que dijo, que en Monopro trabaja con lo que está ahí, ¿sí, no? El P1 igual a P1, de que depende de X1, ¿sí, no? Sí, ajá. Bueno, para Para este definir su caso, precio, ¿cómo? y para definir el precio tiene que definir cuánto va a producir, Ajá. por eso usted hizo eso, ¿sí, no? Sí, sí, Ah, porque el monopolio puede, o sea, el monopolio puede operarse de dos formas, ¿no? O sea, puede definir cuánto producir y para ello primero fijar su precio. Y es posible también resolver ese problema de maximización de beneficios. Pero estamos usando esta versión para facilitar el desarrollo algebraico, como te menciono. Y esta versión me expresa el precio en términos de cantidad. Entonces, aquí lo que interesa es ver cómo varía el precio cuando varía la cantidad, y por eso la elasticidad lo expreso de esta forma, ¿no? Cómo varía el precio ante variaciones en la cantidad. Ujú. ya, profe, gracias. Listo. Entonces, esa es la tercera parte de elasticidad. Lo otro es el ingreso marginal del monopolista. Y si ustedes recuerdan de su función de beneficios, ¿no? Una parte era ingresos y otra parte era costos. En ingresos estaba lo que era precio por cantidad, ¿no? Precio por cantidad. Es decir, cuánto vendía, o cuánto eran sus ventas totales, digamos, ¿no? En monopolio vamos a estar trabajando con esta versión, por lo tanto, sus ingresos, los ingresos del monopolista pueden estar expresados de esta forma. El ingreso total de producir el bien 1 va a ser igual al precio por cantidad, pero el precio es la demanda, ¿no? Como está aquí. Entonces va a ser así. Precio es la demanda que está en función de la cantidad, ¿no? Todo esto de acá es el precio. Todo esto de acá es el precio, ¿no? Que es en función de la cantidad. Y todo esto por la cantidad. Este 7, ¿no? Simplemente lo que se vende por el precio unitario. Y todo esto sería el ingreso de todo lo que vende, o de todo lo que produce. Entonces, a partir de esto, de esta definición de ingresos totales, que viene de lo que hemos definido aquí, ¿no? Y de su función de ingresos, de la parte de ingresos, de su función de beneficios, nosotros podemos desarrollar esto. Podemos obtener nosotros el ingreso marginal de producir el bien 1, el cual simplemente va a ser su derivada respecto a la cantidad, ¿no? Que es la derivada del ingreso total respecto a la cantidad producida de ese bien, ya que va a ser igual. Ya tenemos aquí todo en términos de X, ¿no? Este X de aquí y el precio que está expresado en términos de X justamente. Entonces simplemente derivo eso. Sería derivada de un producto, ¿no? Derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero, ¿no? Eso sí, sí recuerdan. Vamos a calcular así. Precio 1, X1. Sería el primero por la derivada del segundo, ¿no? El primero es precio 1. La derivada del segundo respecto a X es derivada de X1 respecto a X1, que sería 1, ¿no? Simplemente 1. Okay, esta cosa no borra. Ahí está. Digamos, este es el primer componente, ¿no?
más la derivada del segundo por el primero. No, la derivada del primero por el segundo, perdón. Sería derivada del precio respecto a la cantidad. Uy, estoy confundiendo aquí, no es derivada parcial, es derivada total. Hemos asumido ceteris paribus, por lo tanto solamente depende de una variable. Derivada total del precio respecto a cantidad por la cantidad consumida. ¿No? Simplemente derivamos esto respecto a cantidad y obtengo esta expresión. Entonces, ¿qué obtengo yo aquí? ¿No? Esto lo voy a borrar aquí para facilitar esto. Para facilitar la visualización. Aquí yo tengo mi ingreso marginal. ¿No? Y acá tengo toda esta expresión, pero dentro de esta expresión está el precio. Entonces, el ingreso marginal es el precio más algo. Entonces, ya en primera instancia puedo decir que no son iguales, ¿no? El ingreso marginal no es igual al precio, que era lo contrario a competencia perfecta, ¿no? En competencia perfecta el precio era igual al ingreso marginal. En este caso va a haber algo que los distingue y es esto de acá. Entonces es la primera conclusión a la que llegamos, ¿no? Estos dos no son iguales. Ahora, este de acá hace que el precio sea mayor o menor al ingreso marginal. Para eso, para determinar eso tenemos que regresar a lo que he puesto, ¿no? ¿Recuerdan esto de acá? La demanda de mercados en este caso tiene pendiente negativa, ¿no? Por lo tanto, esta parte de acá es negativa. Entonces aquí simplemente lo que me está diciendo es que el ingreso marginal es siempre menor a la demanda. Y si ustedes recuerdan en su clase, ¿no? En la clase que vieron con el profesor, se grafica asumiendo una demanda lineal. Acá tenían su curva de demanda y su ingreso marginal era así, ¿no? Entonces, el ingreso marginal siempre va a ser menor a la demanda, ¿no? Y este es el caso para demanda lineal. Pero en este caso estamos viendo, digamos, algo más general. Esto de acá ya lo pueden adaptar ustedes si quieren, utilizando una función de una curva de demanda lineal, ¿no? En este caso lo estoy poniendo así general nomás. Si lo transforma en lineal, van a llegar a las diapositivas, así tranquilamente. Voy a ponerle esto así mejor. Ya que la demanda del precio respecto al ingreso, a la cantidad producida es menor a cero, entonces esto de acá, el ingreso marginal, es menor a la demanda, ¿no? Y es así. Ya, ahí. Ahí que se entienda. Ahí. Ya, ahí. Entonces ya tenemos esta conclusión, ¿no? El ingreso marginal siempre es menor a la demanda. Justamente por esto que hemos aclarado. Ahora, no solamente eso, ¿no? Sino que esto de acá, esta expresión de derivada del precio respecto a cantidad, también lo tenemos en otro sitio. Y ese es acá, ¿no? ¿Se acuerdan de la elasticidad de precio? Cómo expresábamos o ordenábamos estos términos para obtener esta forma. Entonces, lo podemos reemplazar. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo que mi ingreso marginal del bien, de producir el bien 1, es igual a la demanda, precio 1 en función de x1, más esa expresión, ¿no? Esto de acá. Uy. Aquí me estaba olvidando algo, ¿eh? No me han dicho nada.
aquí había un menos. Y ese menos está acá y me estaba olvidando. Aquí hay un menos. Entonces, igual, ¿no? Cuando yo reemplazo ese término, aquí va a estar el menos, ¿no? Menos esa derivada por cantidad. Entonces, como esto simplemente se puede simplificar, ¿no? Se puede, para llegar a una expresión más resumida. ¿Y a qué va a ser igual entonces el ingreso marginal? Aquí se va cantidad con cantidad, ¿no? Esto se va con esto, y solamente quedaría precio, voy a poner así, precio en función de cantidad, menos precio 1, bueno, que también va a ser en función de cantidad, ¿no? Porque es la demanda, entre la elasticidad. Y simplemente puedo factorizar y ya está, ¿no? El ingreso marginal va a ser igual, factorizo el precio, o bueno, factorizo la demanda, y acá tengo esto de acá. 1 menos... Ahí está. Entonces, como podrán notar, como que un poquito ya se está acercando a lo que es la regla de Lerner, ¿no? Si se acuerdan. Entonces, un poquito ahí ya como que se está empezando a ver esa expresión algebraica. Y acá igual, bueno, se puede ver la relación entre ingreso marginal y demanda, pero ya expresada en términos de la elasticidad también. Entonces, esta es la información que se puede sacar de la demanda, ¿no? Demanda de mercado. Todo esto de acá es lo que corresponde a esta primera parte. Demanda de mercado. Ahora, lo siguiente es ver el otro lado, ¿no? Lo que es la oferta de mercado. Oferta de mercado. Entonces, antes de continuar con oferta de mercado, ¿alguna consulta, alguna duda de cómo se llegó a esta expresión final? Que, bueno, también lo voy a poner en cuadradito. ¿Alguna consulta? Claro, acá recuerden, cuando nosotros expresamos esto de acá en valor absoluto, estamos poniendo también el menos a esta expresión, ¿no? Porque el original, recuerdan, era esta acá, elasticidad, precio 1, x1 es igual a derivada, así, ¿no? ¿Qué sucedía? Que esto de acá siempre va a ser negativo, porque la demanda tenía una pendiente negativa, ¿no? Entonces yo, como lo que interesa aquí no es, digamos, el signo de la variación que existe, sino la magnitud, con lo que se trabaja es con el valor absoluto, ¿no? Y el valor absoluto es simplemente, si yo le pongo valor absoluto, entonces a esto acá le tengo que poner menos. Listo. Sí, porque por ejemplo es como trabajar con varió menos, no sé, menos 5%, por ejemplo, ¿no? Pero si le pones valor absoluto, puedes poner la interpretación de disminuyó 5% o aumentó 5%, ¿no? Algo así. ¿Alguien alguna consulta más? Ya son las 11. Wow. Ya eso por el lado de la oferta, de la demanda de mercado. Ahora, la oferta de mercado, como han visto, ¿no? La clase anterior es más amplia, un poco más extensa, digamos, porque no se trata de un único problema al menos para una sola empresa, ¿no? No se trata de un único problema de optimización, como en el caso del consumidor. Maximiza tu utilidad,
obtienes tu demanda marshalliana y lo agregas simplemente, ¿no? En el caso del productor es un poquito más laborioso, un poquito más confuso incluso quizá. Pero hay que recordar lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Es una secuencia de elecciones, digamos, que tiene el productor. Lo que le interesa al productor en este caso es, como primera parte, es la minimización de sus costes. Es lo que más le interesa al productor. Vamos a diferenciar aquí dos casos, ¿no? Como hemos visto también, como mencioné en la clase pasada, distinguir bien entre lo que es corto plazo y largo plazo. Entonces, lo primero va a ser poner, digamos, analizar al productor en el corto plazo. Y esto es como hemos visto en la clase anterior, como mencionaba. Simplemente va a tratar de una minimización de costes, ¿no? Que sería W1Z1 más W2Z2 sujeto a un nivel determinado de producción. Igual a X1. Y como estamos hablando de corto plazo, estamos teniendo un factor que va a ser fijo, ¿no? Un factor productivo que no puede variar. Entonces aquí lo importante es, primero, saber que este Z1, ¿no? Esto de acá va a ser una variable que nos interesa calcular, ¿no? Cuánto puede ser el valor óptimo de lo que puede consumir, perdón, de lo que puede emplear el productor, sabiendo que esto de acá va a ser un dato, ¿no? Y lo otro también sabiendo que se va a determinar a cierto nivel de producción, por lo tanto, esto de acá también va a ser un dato. Entonces, lo primero aquí es identificar esto de acá. En este problema de optimización, simplemente puedo despejar el Z1, que es el factor fijo, en términos de las variables o de las expresiones que aquí tengo como dato. ¿No? Z2. Porque si recuerdan del enfoque, de su símil al enfoque dual, ¿no? Esto de acá va a ser un dato, y esto de acá va a ser un nivel de producción, que también va a ser un dato en problema de minimización. Entonces simplemente reemplazo y ya tendría cuánto es el valor óptimo a emplear, dado el capital que tiene, por ejemplo, y el nivel de producción que quiere alcanzar. Y eso simplemente se reemplaza en esta parte, ¿no? Que aquí tienes ese Z1. Eso lo pongo acá. Costo aquí va a ser igual el costo mínimo, ¿no? La función de costo mínimo simplemente va a ser reemplazar esa función que tengo en esta expresión de Z1, ¿no? El Z1 óptimo va a ser una función en términos de estos dos, y lo reemplazo acá. Sería W1 Z1, que depende de X1 y Z2 fijo, más W2 Z2, ¿no? Función de costo mínimo. Entonces, como se puede ver, depende de estos datos y este que también es dato, para el caso del problema de minimización. En el corto plazo, cuando el productor minimiza costos, lo está haciendo a cierto nivel de producción. Por ello también está acá. Entonces, toda esta expresión está determinada al final por los datos, que sería W. Aquí dentro está X1, que también es dato, Z2, que es el capital, el factor productivo fijo, también dato, y estos dos, ¿no? W2, Z2, también datos. Listo. Entonces, ojo, aquí también mencionar algo importante. Sí, Jimmy.
En la notación del Z2, en la función del costo, no debería ser, o sea, ¿no Ah, debería la rayita arriba? verdad, verdad. Ya. Buen punto, sí, sí, Pues, gracias. Ujú. Esto de acá, digamos, es reemplazando, ¿no? Directamente este Z óptimo, ¿no? Que viene como función, lo reemplazo simplemente aquí en la función objetivo, ¿no? Que es una forma. Pero obviamente, como todo problema de optimización, también se puede resolver por el lagrangiano, ¿no? Y si aplico el lagrangiano para este problema de corto plazo, ya no voy a tener tres condiciones de primer orden, como en el caso del consumidor, ¿no? Solamente voy a tener dos, que sería por un lado la derivada del lagrangiano respecto al factor variable, ¿no? Porque el factor fijo ya no es posible aplicar la derivada porque ya es un dato, ¿no? Entonces, esa es mi primera condición de primer orden, y la otra sería la derivada del lagrangiano respecto al multiplicador. Y bueno, con ese derivada del respecto al multiplicador, obviamente tengo la misma expresión que esta de acá, ¿no? Que la restricción. Pero de acá, de la primera derivada, ¿no? Si yo aplico la primera derivada, ¿cuál sería? W1 menos lambda por derivada total de la función de producción respecto al factor productivo, ¿no? Y esto igual a 0, la condición de primer orden. Y esto al final se traduce en esta condición, ¿no? Que lambda va a ser igual al W entre la productividad marginal del factor, ¿no? Y esto ya lo hemos visto, esta relación de cómo se llega a esto de productividad marginal, ¿no? Esto simplemente lo paso al otro lado, el W queda acá y esto pasa a dividir. Entonces obtengo esto de acá. Entonces esta es, digamos, la condición que me permite minimizar los costos, dado este nivel de capital. Y a partir de aquí ya han visto en la anterior clase cómo se llegan las curvas de costos de corto plazo, ¿no? Han visto cuánto vale el costo fijo, cuánto vale el costo variable, a partir de estos cuánto sería el costo fijo medio, costo variable medio, costo variable marginal, todo en el corto plazo. Eso ya lo han visto. Entonces aquí lo importante va a ser esto de acá. Lo voy a poner en cuadradito también. Cosa distinta es lo que pasa cuando uno quiere ver los costos de largo plazo del monopolista. Es un poco distinto. Porque aquí ya no vamos a enfrentarnos a un factor fijo, ¿no? Sino ambos van a ser variables. Y vamos a llegar, digamos, a una situación similar a lo que era el problema de optimización del consumidor, ¿no? Porque aquí prácticamente podríamos decir de que ambos son variables, ¿no? Ambos bienes de la cesta son variables. Igual acá. Ambos factores productivos son variables. Entonces puedo expresar mi problema de optimización de esta forma, ¿no? Minimización del costo sujeto a un nivel de producción. Y aquí, bueno, las variables de control serían obviamente, ¿no? Z1 y Z2. Porque es lo que me interesa ver, cuánto tengo que emplear de ambos factores, ¿no? O las variables endógenas. Uy.
Entonces, aquí ya es más directo, ¿no? Como similar al problema del consumidor, construyes tu Lagrangiano, hay tus condiciones de primer orden, ¿no? Lagrangiano, bueno, sí, mejor, condiciones de primer orden. Y acá ya llegas a algo distinto, ¿no? Acá vuelves a tener 3 condiciones de primer orden, no 2 como en el corto plazo. Y al final la regla, la condición de optimización va a ser cuando el lambda iguale a ambos, ¿no? Productividad marginal del factor 1. Y esto también va a ser igual a W2 entre productividad marginal del factor 2. Esto sí, si se acuerdan, pues, ¿no? Micro 1, les habrán aburrido con esto. Igual, se tiene una tercera condición de primer orden, que es derivar respecto al multiplicador de Lagrange, y al final se tiene una expresión idéntica a la de la restricción, ¿no? Entonces, aquí sí vas a obtener la demanda de factores de largo plazo para ambos casos, ¿no? La demanda del factor 1, que va a ser una función, o va a estar expresada en términos de W1, W2 y el nivel de producción que quiera alcanzar. Y de la misma forma va a llegar a la demanda del factor 2, ¿no? Que sería Z2, W1, W2 y X1. Entonces, nótese aquí, ¿no? La diferencia entre cómo están expresadas las demandas de los factores. Esta es la demanda del factor variable en el corto plazo, expresada en términos de X1 y del factor fijo, mientras que en el largo plazo no hay factor fijo y la empresa puede elegir las cantidades óptimas de ambos ya libremente, ¿no? Solamente dependiendo de los datos exógenos o de los datos que no sean referentes al otro factor productivo. Aquí no hay un Z2 fijo, por ejemplo, que limite la decisión de la empresa, ¿no? No hay un Z2 ahí. Entonces, también siguiendo esa lógica, ¿no? En el corto plazo, digamos, la empresa está limitada en cuanto a la cantidad del factor Z1 que va a emplear, justamente porque esto ya le están forzando a utilizar, ¿no? O sea, dado este factor, la empresa tiene que decidir cuánto va a usar de esto. Y por lo tanto va a recurrir en cierto nivel de costos. Pero en el largo plazo ya no está limitado ese Z2, ¿no? Y el Z1 a emplear solamente va a depender de cuánto sean los precios de los factores y del nivel de producción que quiera alcanzar. Por lo tanto, es válido decir de que el nivel de costo que puede alcanzar en este escenario no va a ser mayor al nivel de costos de acá. Aquí la empresa no va a ser tan eficiente en cuanto a costos porque está limitado por esto. En cambio acá la empresa puede ser más eficiente en costos, ¿no? Y esto al final se traduce en algo así, ¿no? Que el costo total de largo plazo de producir el bien 1, porque aquí seguimos trabajando con el bien 1, ¿no? Va a ser menor o igual al costo total de corto plazo. Ahí, del bien 1. ¿Se entiende la idea ahí, no? Justamente porque en el corto plazo la empresa está limitada a usar cierta cantidad de un factor. En cambio acá puede usar libremente ambos al punto en el cual llegue a esta condición de optimización, ¿no? Aquí usa una cantidad óptima de ambos factores productivos. En cambio en el otro, esta cantidad fijada puede o no ser la óptima, ¿no? Si no es la óptima, estaría incurriendo en un costo mayor al de largo plazo, porque ahí sí se cumplen las condiciones de optimalidad, ¿no? Pero si resulta ser la óptima, entonces el nivel de costo sería igual al de largo plazo, ¿no? O sea, acá puede tomar varios valores y uno de esos valores puede ser el óptimo en largo plazo. Por lo tanto, pues, se cumple esta relación de menor o igual, ¿no?
igual, justamente en el escenario hipotético en el cual el Z2 de corto plazo sea igual al Z2 de largo plazo. Y por ello también es que cuando ustedes ven su gráfica de costos, de costo medio, costo marginal de corto plazo, lo tienen así esto de acá, ¿no? El costo medio de corto plazo, algo así, ¿no? Por ejemplo, costo medio de corto plazo. Mientras que el costo medio de largo plazo siempre choca en un punto tangente, ¿no? Costo medio de largo plazo. Entonces pueden ver de que el costo medio de largo plazo siempre es menor al costo medio de corto plazo, excepto en un punto donde son iguales, ¿no? Justamente el punto de tangencia entre ambos. Y eso es a lo que se refiere esto de acá, ¿no? Justamente esta forma se da por esta relación. ¿Se entendió? No sé si alguien tiene alguna consulta al respecto. Todo bien, profe. Todo bien, perfecto, perfecto. Listo. Ya, creo que podríamos pasar de una vez a lo que es equilibrio. Ya tenemos la parte de oferta. Obviamente el procedimiento también es, si uno quiere ver la parte gráfica, hay que calcular cuánto es el costo medio, costo marginal, costo variable medio, ¿no? Y tal, tanto para el corto plazo como el largo plazo, pero por el momento creo que con esto ya sería suficiente, ¿no? Porque es solamente mapear cuál es el procedimiento. Minimización de... Primero comenzamos con la minimización de costos, ¿no? Y siempre distinguiendo, uno por un lado corto plazo y por el otro lado largo plazo. Y lo menciono más que nada porque creo que en los libros o en las clases, no sé si los demás docentes también, generalmente se trata de corto plazo, ¿no? No sé, a menos que yo recuerde, no, o cuando yo llevé micro, no mencionaban algo de largo plazo. Entonces, para distinguirlo, ¿no? Para tener esto de acá siempre al tanto. Ahora vamos a pasar a la otra parte, que es de equilibrio, ¿no? Sí, equilibrio de mercado. Ujú. Once y media. Ya, ¿qué sucede en el equilibrio de largo plazo? Perdón, en el equilibrio de mercado, equilibrio de largo plazo. En el equilibrio de mercado, igual que como existen dos escenarios, ¿no? Que son monopolio de corto plazo o monopolio de largo plazo, podemos hablar de un equilibrio de corto plazo, ¿no? Para empezar, y de un equilibrio de largo plazo. Vamos a comenzar con este de acá, equilibrio de corto plazo, que es el que más es más intuitivo, ¿no? Y todo, como está en los libros y tal. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? El equilibrio de corto plazo va a estar determinado por la función de beneficios del productor, ¿no? Entonces tenemos nuestra función de beneficios, que en este caso va a ser de una única empresa para producir el bien 1, porque estamos en el mercado del bien 1, donde
la variable de control ahora va a ser la cantidad. Como hemos visto acá, ¿dónde está? Costos de largo plazo del monopolista. Me falta eso. Bueno, ya. Lo pongo rápidamente. Coste de 1. Acá recuerdan, ¿no? El coste va a ser expresado en términos de W1, W2. Y el bien producido va a ser igual a W1 por la función. ¿No? W1 por la función. Más W2 por la función. Las funciones que me permiten obtener la cantidad óptima a emplear de ambos factores. Entonces, como pueden ver, el costo, tanto en corto plazo como en largo plazo, ¿no? Acá vemos que está expresado el X1. Porque justamente aquí está, ¿no? El X1, que determina cuánto se va a usar del factor. Igual acá, el costo que depende de X1 está aquí, ¿no? Dentro de esta función que me permite calcular cuánto es el óptimo a emplear de ambos factores. Entonces, lo que vamos a hacer en la función de beneficios va a ser expresarlo todo en términos de X. ¿No? X, el beneficio de corto plazo del monopolio o del productor, va a ser sus ingresos menos sus costos. El ingreso ya lo hemos definido antes, ¿no? ¿Recuerdan? Lo hemos obtenido desde la información de la demanda, ¿no? El ingreso es este. Demanda, que es precio en función de X, por la cantidad, ¿no? Esos son sus ingresos. Precio 1 en términos de X1 y todo por X1. Estos son sus ingresos. Y esto se le descuenta sus costos, que sería W1, Z1, que es una función expresada en términos de X1 y de Z2. ¿No? Y luego tengo W2, Z2 fijo, ¿no? Estamos siguiendo la terminología que hemos usado desde el inicio, ¿no? Obviamente, si ven otros libros, van a usar otros términos, pero que se entienda más o menos de dónde viene, ¿no? Ponen simplemente WL más RK, pero quizás puede omitirse ahí la información o el hecho de que el K o el L utilizado ahí ya está optimizado, ¿no? Simplemente te dice L, pero uno puede omitir de que el L ya viene de un problema de minimización previo, ¿no? Y ese problema de minimización está justamente porque depende de variables como el nivel de producción, ¿no? Y el beneficio está aquí, ¿no? Expresado en términos de producción. Y esto, al menos para mí, es más, no sé, no sé si certero, o no, menos confuso, digamos, porque a veces ponen también, y en sus diapositivas creo que también he visto, ponen ingreso total en función de X menos costo total en función de X, ¿no? Entonces, de esta información, uno puede olvidar, ¿no? Quizá fácilmente de que este costo, una parte de este costo, ya viene de un problema de optimización previo, o que el ingreso depende, no directamente, por ejemplo, ¿no? Toma esta forma, la demanda toma esta forma, porque al final si derivas esto de acá, fácil es decir ingreso marginal igual a costo marginal, ¿no? Pero mejor, al menos a mi parecer, es expresarlo ya completamente. Y eso es así, eso es utilizando acá esto de acá, esta función. Entonces, esta sería la función de beneficios resultante de todo el proceso que hemos seguido, ¿no? Analizando oferta, demanda, llegamos a esta expresión y seguimos el mismo procedimiento que se hizo en la minimización de costos, ¿no? Aquí lo que le interesa al monopolista es maximizar sus beneficios. Ya hemos visto el enfoque de minimización de costos, ahora vemos el enfoque de maximización de beneficios. Y esto es derivando, ¿no? O obteniendo las condiciones de primer orden, derivando este beneficio respecto a la variable de control. En este caso la única, que es X1, la variable que interesa.
¿Por qué X1? Volvemos a lo que les dije, ¿no? Esto de acá. ¿Y dónde está? Lo que le interesa al monopolista es fijar un precio. Pero para fijar el precio va a depender enteramente de cuánto es el nivel que produzca. Por lo tanto, su problema de optimización va a ser calcular el X1 óptimo, ¿no? En minimización de costos, quería saber cuánto era el óptimo de los factores variables, ¿no? En el problema de maximización de beneficios, las variables de control ya no son los factores productivos, sino el nivel de producción, ¿no? Como se puede ver acá. En minimización de costos, estas eran las variables de control. Z1, Z2, por ejemplo, en el largo plazo, para saber cuánto es el óptimo de ambos. Más bien, en el enfoque de maximización de beneficios, ya no es Z1 y Z2 las variables de control, ¿no? Sino la cantidad producida. Entonces, continuamos. Las condiciones de primer orden, ¿qué me dicen? Derivar la función de beneficio respecto a cantidades, ¿no? Y esto ya lo hemos calculado también anteriormente. Era simplemente la derivada del primero por el segundo, ¿no? X1 por X1 más derivada del segundo por el primero. Precio 1 que depende de X1. Menos los costos. O bueno, la derivada de los costos. En este caso, X1 está solamente aquí, ¿no? Aquí no, porque esto ya es un factor productivo fijo. No depende, su demanda no depende de cuánto quieras producir, ¿no? Esto ya te lo dan fijo. El monopolista no puede hacer nada con esto. Simplemente está aquí. La derivada sería W1 derivada de Z1 respecto a X1. Esa sería la condición de primer orden. Y luego ya tenemos esto de acá, ¿no? Reordenando simplemente. Igual a 0. Sería igualar esto aquí y obtengo mi condición de optimalidad, ¿no? Y como hemos visto antes también, esto de acá, esta partecita de acá, sería el ingreso marginal. Y esta parte de acá sería el costo marginal, ¿no? Entonces, cuando dicen ingreso marginal igual a costo marginal, es derivar la función, o perdón, la parte de ingresos de sus beneficios, que sería esto de acá, y otro derivar sus costos, que ya incluye dentro de sí el problema de minimización de costos del factor variable. Entonces, bajo esta condición, el monopolista maximiza sus beneficios. Quiere decir que a medida que varía su nivel de producción, al nivel de beneficios no le quedará otra que disminuir. Ya sea más producción o menos producción, su beneficio va a disminuir. Entonces, ¿alguna consulta de esto? Quizá no quedó claro esto de acá de Z1. ¿Cómo llegó acá? ¿Cómo rayos llegó acá, no? Porque depende de X1. Quizá eso podía ser confuso, porque en clase he visto que era costo, depende de X, nada más, ¿no? Como que no había mucho detalle quizá. Pero con esto de acá, ya se sabe de dónde viene el X, ¿no? Sería el X que quiere alcanzar la empresa, con el cual va a obtener su nivel óptimo para emplear, ¿no? Del factor variable.
Listo, parece que se entendió. Igual pueden aplicar la segunda derivada, ¿no? Para obtener la condición de segundo orden, en el cual ya puedan ver si si la curva de ingreso marginal y la curva de costo marginal tienen distintas pendientes justo en el punto en el que chocan, ¿no? Eso ya simplemente es aplicando la segunda derivada y van a llegar a una expresión en la cual aquí van a tener, ¿no?, una expresión que represente la derivada del ingreso marginal y acá otra expresión que represente eso, la derivada del costo marginal, ¿no? Algo similar a lo que se tiene acá, el mismo análisis. Entonces, en la parte de equilibrio de mercado, primero podemos nosotros hallar el equilibrio de corto plazo, ¿no? Pero también, si seguimos en el corto plazo, nosotros podemos continuar para calcular esto de acá. La regla de Lerner. ¿De dónde viene la regla de Lerner, no? Ya hemos visto antes, ¿no?, de que más o menos ya se estaba acercando a la expresión de la regla de Lerner, ¿no?, que estaba aquí, ¿no? Algo similar. Ahora, ¿cómo se llega a la regla de Lerner? Eso vamos a ver. Ya está. Ya, primero. Ya tengo esta expresión, ¿no? Esta condición de optimización. Ingreso marginal igual a coste marginal. Para yo despejar, ¿no?, y llegar a la regla de Lerner, lo primero que puedo hacer es, en este lado solamente quedarme con el precio y pasar esto de acá también al otro lado, ¿no? Y esto de acá, esa expresión la paso a la derecha. Entonces, eso voy a hacer acá, ¿no? Precio. En un lado voy a tener el precio y aquí tendría esta expresión, solamente pasaría restando. Y esto sería igual a este de acá, ¿no? Simplemente moviendo de un lado a otro. Luego, ¿qué? A toda esta expresión que tengo lo voy a dividir. ¿Dónde está? Lo voy a copiar de nuevo. Voy a dividirlo todo por el precio, que recordemos depende de la cantidad, ¿no? Entonces aquí tendremos precio 1, x1. Aquí también al dividir puedo ponerlo hasta acá, ¿no? Precio 1, x1. Y acá también. Precio 1, x1. Entonces, eso por un lado. Mejor lo expreso de esta forma para que sea más rápido, más directo. Todo esto de acá está dividido por precio, ¿no? Precio 1, x1. Y acá sí, esto de acá se mantiene. Esto un poquito acá. Para que sea más ordenado. Ya. Se ve, ¿no? Simplemente he dividido todo entre precio. Todo lo que tenía aquí arriba ya lo he dividido entre precio. Pero luego vemos otra vez, ¿no?, esta expresión de acá. W. Ah, claro, acá sería menos, porque decía que raro. Menos. Acá sería menos. Hemos pasado esto de acá, que está en positivo, lo pasamos al otro. Sería menos, menos, menos. Ahora, esto de acá, ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos calculado. Está acá. Está. Acá está. ¿No?
Es esa expresión que contiene la elasticidad. Entonces voy a copiar eso de acá. Simplemente lo reemplazo. Entonces aquí solamente quedaría esto de acá, ¿no? Esta misma expresión que no cambia, que es igual a esto por la expresión que estamos reemplazando, ¿no? Esa derivada de precio respecto a cantidad. Sí, ¿no? Se entiende. Solamente estamos reemplazando valores, ¿no? Aquí primero le hemos dividido todo entre precio y acá estamos reemplazando esta expresión que ya teníamos antes, que ya calculamos del ingreso marginal, ¿no? Que es esto de acá. Y ya simplemente despejo, ¿no? Aquí está precio, claro, menos X. Ay, me estoy confundiendo acá. Es precio que depende de X. O está acá, precio que depende de X. Claro, estoy viendo todo entre precio de X, pues. Precio en función de X. Ahí está. No era precio por X, era precio que depende de X, ¿no? Que es una función. Entonces aquí simplemente despejo, ¿no? Aquí hay precio, se van. Aquí hay cantidad, se van. Y al final solamente me quedaría esto de acá, ¿no? Precio que depende de lo que se produce, ¿no? Que es la demanda al final. W1 derivada de Z1. Derivada de X1. Y todo esto entre precio 1, que depende de X1. Y esto es igual a 1 entre la elasticidad. 1, X1. ¿No? Aquí también se va el menos con el menos, ¿no? Menos por menos más, ya pues queda solamente esto de acá. Entonces, aquí así es como se llegaría de esa misma condición de optimización a la regla de Lerner. Y ya, bueno, operando más, se puede llegar a la otra expresión que tenían en sus diapositivas, ¿no? Que está, no sé si tienen su diapositiva a la mano, está en la misma diapositiva, ¿no? La diapositiva 7, ¿no? Operando simplemente esa regla de Lerner, se tiene el precio expresado en términos de costo marginal y elasticidad, ¿no? Y el costo marginal, para que no quede dudas de qué significa o cómo se representa ese costo marginal, que quede constancia, ¿no? De qué es esto de acá. El factor multiplicado por la derivada de la demanda del factor variable en el corto plazo. Ese es el costo marginal, ¿no? Entonces, eso es en el corto plazo. Y ya para finalizar, quería poner la parte de largo plazo, ¿no? Voy a ponerlo así, mejor. Aquí. Equilibrio de largo plazo. Que bueno, la lógica va a ser similar, solo con una pequeña variación acá, ¿no? Voy a tener esta función de beneficios, igual que donde la variable de control va a ser solamente el X, ya no va a ser los factores productivos. Y acá sí van a haber cambios, ¿no? Recordemos, el Z1 ya no va a depender de Z2, ¿no? Sino va a depender de la elección óptima que haga de cada uno de los factores. Y esa elección óptima depende de los precios de los factores y de la cantidad que quiera alcanzar, o la producción que quiera alcanzar. Y este igual aplica para ambos factores, ¿no? W2, Z2, que depende de los precios de los factores y del nivel de producción que quiera alcanzar. Ese pequeño cambio.
Ahora, aquí la condición de primer orden va a cambiar un poco, ¿no? Si yo calculo aquí condición de primer orden, que sería la derivada del beneficio respecto a la cantidad producida, el ingreso marginal no va a cambiar, ¿no? Porque es la demanda, o perdón, la parte de ingresos conformado por demanda y producción es la misma, no ha cambiado nada. Entonces simplemente va a ser la misma expresión que tenemos acá. ¿Dónde está? Acá está. Todo esto de acá. Pero en la parte de costos sí va a haber un pequeño cambio. Si recuerdan del problema de minimización de costos de largo plazo, el lambda era este de acá, ¿no? Y era separado para cada uno de los factores en el largo plazo. Entonces, cuando yo calculo esta condición de primer orden en el largo plazo para el monopolio, aquí lo que se va a hacer es distinguir también entre cada uno de los factores, ¿no? Aquí sería W entre la productividad marginal del factor. Pero en este caso, como ambos factores están variando, en el largo plazo no hay ninguno fijo, aquí sería un análisis separado para cada uno de los factores. Es decir, esa productividad marginal por separado cuando se trata del factor 1 o del factor 2. Esa sería la condición en el largo plazo. La condición de ¿Puede primer orden. explicar esa partecita de nuevo? No la entendí bien. Ya, claro, claro. En el largo plazo, en el problema de minimización de costos, ¿no? Acá está, largo plazo, llegó esta condición, a esta condición de primer orden, ¿no? Un lambda que es igual a esta relación, ¿no? De salario y productividad, ¿no? Y esto es aplicable para ambos porque ambos son factores variables. La diferencia en el corto plazo, donde esto solamente aplicaba para el primer factor, ¿no? Entonces, en el corto plazo, yo podía llegar a esto, ¿no? ¿Dónde está mi maximización? ¿Dónde está maximización de corto plazo? Acá está. En el corto plazo yo podía afirmar esto de acá, ¿no? Porque estamos trabajando con una única productividad marginal, porque el otro era variable, ¿no? No había forma de calcular una productividad marginal porque estaba establecido esa cantidad de factor 2, ¿no? Entonces no había problemas en el corto plazo, porque trabajas con una sola productividad marginal. En cambio acá, estás trabajando con dos productividades marginales al mismo tiempo, porque no tienes ningún factor fijo, ¿no? O sea, tu beneficio va a depender de cuánto varías de un factor, el cual también va a depender o va a responder a cuánto varías del otro, ¿no? Puedes modificar libremente el uso de ambos factores. Por lo tanto, cuando aplicas tu condición de primer orden, acá, va a ser aplicado en primer lugar para el factor 1, ¿no? Por ejemplo, reemplazando el n igual a 1. Ahí tienes tu primera condición de primer orden, ¿no? Y luego tendrías otra separado, pero aplicando para el factor 2, ¿no? Por eso aquí solamente es aplicando por separado cada uno. Mientras que en el corto plazo, solamente podías aplicarlo a 1, porque tenías solo un factor variable, ¿no? Esa es la diferencia. En el corto plazo, Ya, profe. en el corto plazo solo hay un factor variable, pero en el largo plazo los dos, ¿no? Por eso también es cuando se decía, ¿no? En corto plazo, un factor fijo y otro variable, ya uno puede decir, es fácil, bueno, pero hay más implicancias también. Por ejemplo, por eso no se ve, creo, mucho en el largo plazo, no se menciona mucho, pero es importante distinguirlo acá, ¿no? Es importante eso de que haya un factor fijo y otro variable. Entonces, hasta aquí sí resumí bastante lo que son las curvas, así que está bien eso, creo. Hasta aquí sería la parte
monopolio. La parte que quería hacer hoy justamente era nivelar o ver el desarrollo matemático, ¿no? De cómo se llega a las expresiones matemáticas que se tienen en las diapositivas, hasta la regla de Lerner, por ejemplo. Entonces, si siguieron esto de acá, si se entendió todo el procedimiento, entonces ya saben cómo se llega a esto, ¿no? Y de dónde viene también, que es lo más importante, porque más que memorizar esto de acá es saber cómo se desarrolla desde el inicio, ¿no? Profe, una consulta, ¿y cómo se puede interpretar la regla de Lerner? O La sea, regla, ¿qué quiere decir todo eso de ahí? ok. Sí, esto justamente, y también creo que lo mencionó el profesor, ¿no? Indica cuánto es capaz de modificar el precio dependiendo de la elasticidad a la cual se enfrenta, ¿no? Por ejemplo, si la empresa se enfrenta a una elasticidad que es, o por ejemplo, ¿no? Una elasticidad muy alta, acá esto qué sería, ¿no? Esto estaría aumentando, voy a ponerlo así, eso estaría aumentando, ahí, estaría aumentando, por lo tanto todo esto acá disminuye. Entonces, para que todo esto disminuya, este margen de acá tendría que disminuir. Entonces, esa diferencia entre precio y costo, en primer lugar, va a depender de cuánto sea el costo que tenga la empresa, ¿no? Y en segundo lugar, de cuánto es la elasticidad a la cual se enfrenta. Si ustedes, no sé si, bueno, creo que en clase sí se vio lo que es lineal, eso sí, no hay problema. Ya hemos visto con nosotros, ¿no? O sea, en la clase anterior ya les he enseñado, ¿no? Cómo la lineal tiene distintas elasticidades dependiendo del punto en el cual se ubique. Y han visto de que en monopolio, por ejemplo, trabaja ponerlo en curva. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Han visto de que el monopolio generalmente opera en este punto, en un punto superior donde la elasticidad es 1, ¿no? En este punto, por ejemplo, la elasticidad es 1, ya lo hemos visto, y el monopolio generalmente opera en uno de estos puntos por arriba, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto sea la elasticidad de esta demanda, va a ver cuánto es el nivel de, o la diferencia que va a haber entre el precio que establezca y el costo en el cual está incurriendo, ¿no? Simplemente es eso, como un indicador. Cuánto es su poder de mercado dependiendo de la elasticidad a la cual se enfrenta. Ah, ya, profe, está bien, ahí. Gracias. Perfecto. Listo. La idea, bueno, como les mencioné, ¿no? Lo que quería hacer ahora era esto de acá, cómo se llegaba hasta la regla de Lerner. Y antes de continuar con lo que vi en las diapositivas, que era monopolio multiproducto, no sé si, bueno, a mi parecer, ¿no? No sé si el profesor les ha enseñado lo que es discriminación de precios. Entonces yo quería llegar un poco a eso, un poquito, pero antes también un poco de, no sé, estática comparativa, quizá, ¿no? Tipo, ¿qué pasa si aumenta la demanda? ¿Qué pasa si aumentan los costos? ¿Qué pasa si hay un impuesto? Cosas así, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas quizá sería lo que trataríamos la siguiente clase. Y a la subsiguiente a esa sería ya discriminación de precios. Ya después, ya recién entrará oligopolio, dependiendo de los temas que avance el profesor. Sí, Diego. No, yo no voy a tratar el tema de juegos. Eso sí ya sería con el profesor principalmente. Igual en las prácticas o en el examen, que yo siempre, una pregunta del examen es la que pongo yo, tampoco van a venir juegos, ¿no? Solamente lo que avancemos en clases. Listo. Profe, lo que yo entendí es sobre el juegos, el profesor nos está explicando eso para entender otra cosa. Sí, No sé qué. Ajá. sí, es a ver si tengo. Ajá, en los modelos oligopólicos, comentó el profesor, que era donde se usa teoría de juegos. Y primero nos está enseñando eso para poder entender bien el oligopolio. Ujú.
A ver si tengo unas diapositivas aquí, no sé si... estudio, trabajo. Sí, porque también está siendo básico, lo básico nomás está enseñando, pues. Sí, la idea es que toque temas básicos también, porque el monopolio, como les mencioné también en la anterior clase, ¿no? Hay varios modelos, y cada uno de estos modelos se desarrolla de forma distinta, ¿no? Y hay uno que es, no sé, no me acuerdo exactamente si era, tendría que repasar, ¿no? Si se trata del equilibrio de Cournot o Stackelberg o Bertrand, en el cual uno es con decisiones simultáneas y otros son con decisiones secuenciales, ¿no? Es decir, una empresa fija un precio y en base a esto la empresa ve cuál es el precio que fija esa empresa y luego recién responde, ¿no? Eso ya viene justamente de lo que les enseña la teoría de juegos. Pero, digamos, el otro es también juegos simultáneos, cuando ambas empresas tienen que fijar el precio al mismo tiempo, en una situación de oligopolio, ¿no? Entonces, sí es importante que se lleve de forma introductoria, y está bien. Pero si el profesor ya les está enseñando eso, creería yo que ya estarían listos, ¿no? De frente para ir al oligopolio conmigo. No, yo por eso no creo que lleve una parte de teoría de juegos. Ya si el profesor le enseña eso, porque el profesor sí, él también dicta el curso de teoría de juegos, entonces ya tiene material para eso. Entonces con eso ya estarían listos, imagino, para cuando veamos oligopolio. Uh-huh. No encuentro mis diapositivas, pero bueno. Sí, justo ya mostraban, ¿no? Las situaciones de equilibrio distintos de Bertrand, Cournot, Stackelberg, en caso de oligopolios. Pero ya, pues después lo busco, a ver si una captura, aunque sea, los mando. Tipo spoiler de las situaciones de equilibrio de los modelos. Entonces, ya con esto creo que estaría finalizando la clase de hoy. Si alguien tiene otra consulta, normal lo puede hacer, antes de dar por finalizado la sesión. Sí, verdad. ¿Dónde está? ¿Imagen o PDF? PDF. Un momentito. Ya ahí se los estoy enviando al WhatsApp. Ya, si no hay alguna consulta, ninguna consulta adicional, ya se pueden ir retirando, ¿no? Eso sería todo por la clase de hoy. Chao, profesor, gracias. Listo, gracias a ustedes, nos vemos por asistir. Listo, nos vemos.